Bien, continuamos entonces. En la sesión pasada estábamos viendo ya algunos problemas de cinemática, de, de un cuerpo rígido, vimos, en movimiento de traslación. Vamos a seguir viendo un problema más en movimiento de traslación, o un par de problemas más antes de pasar a la rotación. En este caso tenemos son dos cuerpos, dos bloques A y B, que se encuentran en plano, uno en plano inclinado, unido por una cuerda a la masa B, pendiendo verticalmente. ¿Ah? Entonces los cuerpos son de masa A, 50 kilogramos la masa A y de 60 kilogramos la masa B. Están unidos mediante un cable inextensible que pasa por la polea de masa despreciable. Y piden determinar la tensión T que une a los dos bloques, la tensión del cable, y la aceleración del bloque A cuando se suelta desde el reposo. Nos dan el coeficiente roce que tiene en el plano inclinado, en la rampa inclinada, que tiene una pendiente 3/4. Y lo otro, como el cable inextensible, vamos a entender que la aceleración que adquiera B hacia abajo es igual que la aceleración que adquiere A hacia arriba acá. ¿Ah? Son iguales el valor numérico. Bueno, y las herramientas que tenemos siempre partimos de los diagramas de cuerpo libre. Tenemos que el diagrama de cuerpo libre del bloque A, que está en el plano inclinado, está su peso, la masa que nos dan por G, MA por G, está la tensión, que esto va a tender a irse para arriba, ¿cierto? Y va a bajar. Está la fuerza normal acá a la superficie. Lógicamente, como esto se va a mover hacia arriba, primero porque este es más pesado que este está verticalmente hacia abajo, este está inclinado, se va a mover hacia arriba, esa es la tendencia. El roce entonces debe ser contrario al movimiento, el roce que hace la rampa sobre el bloque es hacia abajo, es mi por n. Aquí faltaría colocar que la aceleración es hacia allá. Si nosotros para comodidad nuestra colocamos que para allá es x y positivo para allá, porque para allá se va a mover y hacia allá, y otro tanto hacemos con la masa B, ¿cierto? Con la masa B la tensión es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque aquí no hay roce aquí en el eje, y esto no tiene masa. Dice que la masa es despreciable. Por lo tanto, esta tensión tiene que ser igual a esta otra. Entonces, esta es la tensión T, y para abajo está la masa, pues la aceleración de gravedad, el peso. Y aquí no hay más. Entonces, y la aceleración, lógicamente, si esta es para allá, la aceleración de A, la aceleración de B es para abajo, y para abajo vamos a tomar el Y entonces positivo. De manera que podemos plantear las ecuaciones del movimiento, ¿cierto? El diagrama cuerpo libre A, si hacemos sumatoria de fuerza en dirección Y, hace así, tenemos entonces que el peso, ¿cierto? A tiene una componente que vale 4/5, ¿cierto? De lo que tiene el peso, que es la MA por G, menos NA, que es absolutamente perpendicular, se lleva a la dirección Y. Se tomó entonces positivo para acá abajo. NA y más, o sea, esto debe ser igual a la masa por la aceleración que adquiera el bloque en dirección Y. En dirección Y no tiene aceleración. Por lo tanto, este producto va a ser igual a 0. Y la suma de la fuerza entonces va a ser igual a 0. En dirección X, en cambio, bueno, ahí podemos ya calcular que la normal NA, esta que está acá, es igual a 4/5 de MA por G, vale decir 392,4 newton, ¿cierto? Asumiendo que G es 9,81. De manera que tenemos la normal. Si tenemos la normal, ya podemos tener la fuerza de roce, porque tenemos el coeficiente.
En el que planteamos que sumatoria de fuerza en dirección X, hacia allá, X positivo, va a ser igual a la masa por la aceleración, que esto es lo que nos preguntan. ¿Cuál es la aceleración de A en X? Porque en Y no tiene aceleración. Convengamos que hacia allá. De manera que esto debe ser igual a la sumatoria de la fuerza. La fuerza esta es positiva T, ahí está T, menos, ¿cierto? El mi por NA, mi, ahí está por NA, y menos la componente de la fuerza peso en dirección X. Y eso vale 3/5 del peso que MA por G. Y esto debe ser a la masa MA multiplicado por la aceleración que adquiere A en dirección X, que es para allá, que es lo que nos preguntan. Planteando ahora, ¿cierto? Aquí podemos sacar que la tensión, una de las preguntas, la tensión que tiene el cable, ¿cierto? Es igual entonces a 0,25, coeficiente roce, ahí está, 0,25, multiplicado por NA, que ya calculamos, 392,4 por 392,4, y esto menos, entonces, menos 3/5 claro, 3/5 de la masa por la aceleración. Y esto a 50 por la aceleración, de aceleración que adquiera A en X. Pasando ahora al cuerpo, sabiendo que la aceleración de A en X es igual a la aceleración de B en Y, es la misma porque el cable es inextensible, tendríamos nosotros el diagrama de cuerpo libre B, sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0, ¿cierto? Para abajo positivo, ¿cierto? Entonces debe ser igual a la masa por la aceleración, y la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto? Es para abajo positivo mb por g menos la tensión, que sería negativo, ¿cierto? Si para abajo positivo, va a ser igual a la masa de B por la aceleración de B en Y, que es igual que la aceleración en A. De ahí entonces nosotros diríamos que 9,81 g multiplicado por 60, que es la masa de B, menos T es igual a 50 a BY, 50 es la masa por la aceleración de B en Y. Tenemos todo, entonces diríamos que la aceleración de A en X es 1,784 metros partido por segundo al cuadrado, y la tensión del cable es 482 newton, que corresponde más o menos, ¿cierto? Como a 50 casi kilogramos. Fuerza. ¿Sí? Y ahí sería. Entonces aquí hemos visto un problema relativamente sencillo, donde las partes importantes son que el cable inextensible, que la aceleración de A igual que la aceleración en B, el módulo, que las tensiones son iguales, porque esto no tiene, la masa de esto es despreciable. Si hubiera masa ya habría que incorporar la inercia de esto, la oposición que pone, y las dos tensiones no serían iguales. Si hubiera roce aquí en el centro, tampoco pueden ser iguales si hay roce aquí en este caso no hay roce, y la masa es despreciable. Solo en esas condiciones resulta el problema tal como está planteado. Es un problema relativamente sencillo. Acá hay otro problema, lo tenemos nosotros siempre dentro del cuerpo operador, un cuerpo rígido que está en traslación, similar a lo que vimos el primer problema, que fue un bloque que estaba en una bancada que se iba a mover horizontalmente. Tuvimos que recurrir al cuerpo, ya no a la partícula, sino que el cuerpo rígido. El cuerpo rígido, estos que están acá, puede considerar como partícula. Buenos días, Luis. Bueno, en este caso estos dos cuerpos se consideran como una partícula,
En el problema anterior no, en este problema ya estábamos pensando en un cuerpo rígido. ¿Cierto? Aquí fue el bloque, ¿por qué? Porque dijimos que la sumatoria de los momentos con respecto al centro de gravedad era igual a cero. Ya con eso estábamos considerando que era un cuerpo rígido, no una partícula. En el problema este que acabamos, se considera que fue una partícula. ¿Eh? Aquí no intervino la sumatoria de los momentos que tenía que pasar por el centro de gravedad, ¿cierto? La resultante de la masa por la aceleración, porque se consideró como una partícula. En cambio, este otro, este problema que vamos a hacer ahora es aquí ya que hay un cuerpo rígido. Determinar la aceleración, que aquí hay una barra horizontal, acá hay un collarín, ¿cierto? Acá hay un pasador liso y aquí hay una barra con una masa acá, que el tamaño es despreciable, pero se considera concentrar en este punto, pero esto ya constituye un cuerpo rígido en una partícula, porque la barra tiene su peso aquí, su centro de gravedad, y la masa esta tiene su centro acá, su peso acá. ¿Ya? Entonces, dice que hay que determinar la aceleración que debe tener el collarín hacia la derecha, ¿ah? El que se mueve en la guía horizontal, para que el péndulo de masa m y largo L y masa m, también la, la barra, mantenga su inclinación de 15 grados respecto a la vertical, o sea, tal como está mostrado aquí. ¿Qué significa eso? Que el movimiento del péndulo va a ser movimiento de traslación, porque va a mantener paralelismo, y para que mantenga su posición de 15 grados respecto a la vertical. O sea, el movimiento de traslación ¿de quién? Del péndulo. Eso es lo que nos interesa, el movimiento de traslación del péndulo. Como es el movimiento de traslación del péndulo, nosotros hacemos el diagrama con el cuerpo libre del péndulo. Ahí está el péndulo. El péndulo entonces tiene su peso, como es la masa m, mg hacia abajo, verticalmente hacia abajo, y también tiene el peso, ¿cierto?, de la masa esta, de la ola, mg hacia abajo. Esas son las dos fuerzas, ¿cierto?, de acción, y la reacción acá hay una fuerza vertical para arriba. ¿Quién la hace? La hace el collarín a través del pasador, pero también, ¿cierto?, el collarín está haciendo una fuerza hacia allá que tira al pasador, lo tiras a la derecha para que adquiera esa aceleración que nos están preguntando. Y aquí coincidimos entonces que la aceleración que tiene el collarín, el punto P, que es el pasador liso, como esto tiene movimiento de traslación, va a ser la aceleración que adquiere el centro de gravedad. Y acá el centro de gravedad, la masa está fácil sacarlo. O sea, aquí está el centro de gravedad de la barra, y acá está el centro de gravedad de la masa, esa es la bola, y las dos son iguales, significa entonces que el centro de gravedad está entre medio de estos dos, está ahí está. Por lo tanto, si esto vale L, ¿cierto?, el centro de gravedad de la barra está en L medio, y el centro de gravedad está hasta acá, esta estaría en 3/4 de L, aquí. Ahí está el centro de gravedad, ahí está el centro G. Entonces, nosotros ahí ya podemos plantear las ecuaciones del movimiento, de qué movimiento de traslación, que son la sumatoria de fuerzas en dirección X debe ser igual, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas debe formarse aquí, que P sub X es el único que está actuando sobre el péndulo, P sub X. P sub X debe ser igual a la masa de esto, del péndulo, por la aceleración que adquiere en dirección X. Y la masa es la masa de la barra, M, más la masa de la bola, que es M también. Por lo tanto, es 2M. 2M por la aceleración que adquiera, ¿cierto? Y que la aceleración de este punto, la aceleración de G, esa es la que está aquí, va a ser igual que esta aceleración.
¿Por qué? Porque es movimiento de traslación. Y tenemos que sumatoria de fuerza en dirección Y debe ser igual a la masa por la aceleración que adquiera todo esto en dirección Y. Que lógicamente aquí nos damos cuenta que es cero. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es movimiento de traslación. Verticalmente no va a tener aceleración. ¿Y cuáles son? PY es para arriba y para abajo es mg y también nuevamente es mg, 2mg. P sub Y menos 2mg igual a la masa por la aceleración que adquiere el centro de gravedad del péndulo, que es este, en dirección Y, y sabemos que este es cero. ¿Cierto? Aceleración de G en Y es cero. Que es movimiento de traslación y se mueve horizontalmente solamente, por lo tanto la aceleración en Y es cero. Y tendríamos entonces que la tercera ecuación, la segunda ecuación, tercera, la sumatoria de movimientos de un cuerpo rígido sometido a movimiento de traslación, la sumatoria de momentos dice que tiene que ser con respecto al centro de gravedad, porque por el centro de gravedad pasa el vector masa por aceleración. Entonces, eso debe ser igual a cero, si es movimiento de traslación. Y nos damos cuenta que el momento es positivo, mg, por la distancia, que es L cuarto seno de 15 grados, ahí está, la distancia, ¿cierto?, que está del centro, es esta aquí, y esto es L cuarto seno de 15 grados. Esta hace la misma, pero para el otro lado, menos mg, ¿cierto?, la misma masa, porque esta masa igual que esta otra, mg por L cuarto seno de 15 grados. Se anulan los momentos que hace esta masa con respecto a G, con lo que hace esta masa con respecto a G. Más, ¿cierto? La P sub Y, que hace un momento positivo, y ese pasa a 3/4 de L, ¿cierto? La distancia, por seno de 15 grados, 3/4 de L, P sub Y por 3/4 de L por seno de 15 grados, y en X hacen un momento negativo con respecto a G, y pasa entonces a qué distancia, a 3/4 de L, ¿cierto? Por coseno de 15 grados, ahí está. Y todo esto, la suma de todo esto, entonces debe ser igual a cero. Entonces ahí están planteadas las tres ecuaciones del movimiento de traslación de este cuerpo rígido que es el péndulo, que es sumatoria de fuerzas en dirección X, que es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección X, la masa son las dos masas, que sumatoria de fuerza en dirección Y es igual, ¿cierto?, a todas las fuerzas, debe ser igual a la masa por la aceleración, y la aceleración es cero, y que la sumatoria de momento con respecto al centro de gravedad, ahí está la clave, con respecto al centro de gravedad, porque un cuerpo rígido sometido a un movimiento de traslación debe ser igual a cero. Ahí están las tres ecuaciones del movimiento, y tenemos tres incógnitas. Dicen que determinan la aceleración, ¿cierto? ¿Cuáles serían las incógnitas? Tiene que estar dada, ¿cierto?, están dadas las masas. Las incógnitas son la aceleración, que está en el AGX, acá GY es 0, AGX esta es, ¿cierto? Y ahí tenemos todos los... y la otra tiene que ser P, ¿cierto? PX y PY, que son las dos componentes. ¿Ah? Ahí estarían. PX, PY y esta otra aceleración es 0. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros tendríamos PX es igual a 12mg tangente de 15 despejado acá, y a su X, ¿cierto?, es igual a G por tangente de 15. Ahí estaría. Tendríamos ecuaciones de incógnitas, y las incógnitas son aceleración de G en X, que es la aceleración de G, eso, porque en Y es 0, y PX y PY. ¿Eh? ¿Alguna consulta? El problema es relativamente sencillo, lo único que hay que darse cuenta quién es el elemento que está en traslación, y si está en traslación, nos damos cuenta que la aceleración, la componente de la aceleración en Y va a ser igual a 0. Y lo que nos están preguntando precisamente es la componente y la aceleración del centro de gravedad
es igual a la aceleración que tenga cualquier punto, e incluso este que es P. ¿Y eso por qué? Porque está en movimiento de traslación. En el movimiento de traslación, todos los puntos de un elemento, de un cuerpo rígido, tienen la misma aceleración. Bueno, si no era gran dificultad en esto, podríamos pasar ahora, ¿cierto?, a la cinética del cuerpo rígido en rotación. Aquí hay que aclarar que esto es lo más importante en ingeniería, porque uno en la vida real ve muchos elementos girando. Esto es la transmisión de la potencia rotacional y se transmite a través del elemento motor, ¿cierto? Siempre son los motores o motores eléctricos que giran y hacen girar otros cuerpos. Entonces es bastante recurrente esto de que hayan cuerpos girando en la transmisión de potencia. ¿Cuáles son los elementos importantes? ¿Cómo se logra determinar las fuerzas cuando hay elementos que están rotando? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La cinética del cuerpo rígido en rotación. Dice que un cuerpo rígido, una masa cualquiera, aquí está en rotación cuando está girando en torno a un punto. Acá está el eje. El punto O es el eje. Y en este caso, ¿cierto? Acá están las fuerzas externas que están actuando. Esto tiene una cierta masa, por lo tanto tiene un centro de gravedad. Y aquí, tal como lo habíamos planteado en el movimiento de rotación, eligiendo este punto, porque con respecto a este punto giran todos los puntos del cuerpo rígido, nosotros podríamos tomar el sistema de referencia, un sistema de referencia que fuera normal que es así, normal a la trayectoria, porque se dan cuenta que el centro de gravedad describe órbitas circulares en torno al pasado liso O, por lo tanto es normal a la trayectoria y tangencial a la trayectoria, N y T. Entonces diríamos que en el cuerpo libre está claro, aquí falta dibujar el peso, ¿cierto?, de G, pero tendríamos que las ecuaciones que hay acá son que la sumatoria de todas las fuerzas externas, acá convengamos que en el pasador, en el eje, ¿cierto?, con respecto al cual está girando el cuerpo, tendrá que haber una componente normal que produzca la aceleración centrípeta hacia el medio, porque este al girar, ¿cierto?, tiene que tener una aceleración centrípeta para que gire en torno al punto O, para allá, y tiene una aceleración, tiene una componente tangencial porque es para allá, porque la trayectoria que sigue G es esta, por lo tanto, esto es normal hacia el centro de rotación, y la otra es tangencial para allá va T. Entonces tiene reacciones. El pasador liso, para que este escriba órbitas circulares, tiene que tener una fuerza, ¿cierto?, hacia el pasador, hacia acá, y hace también una componente hacia allá, ¿cierto?, para que le dé la aceleración angular hacia allá. Y diríamos entonces que sumando todas las, tomando las coordenadas, claro, tangencial y normal, tendríamos que la sumatoria de fuerzas normal, hay que convenir que normal para allá es positivo, tal como lo hemos planteado anteriormente. Por lo tanto, diríamos que la sumatoria de las fuerzas en dirección normal debe ser igual para allá, de todas las fuerzas externas, esta también, ¿cierto? Y el peso también, en dirección normal, debe ser igual a la masa por la aceleración que adquiera el centro de gravedad en dirección normal. Por lo tanto, la masa por la aceleración que adquiere el centro de gravedad tiene una aceleración normal o centrípeta, que es omega al cuadrado multiplicado por el rho raya, el rho del centro de gravedad, ¿cierto?, el radio de posición del centro de gravedad. Esa es una aceleración centrípeta. ¿Ah? Y la sumatoria de fuerzas en dirección tangencial, en esa dirección hacia allá, debe ser igual a la masa por la aceleración que adquiere el centro de gravedad en dirección tangencial. O sea, sumando todas las componentes en esa dirección tangencial de la fuerza externa,
incluido el peso, que también es una fuerza externa, porque eso es la atracción de la Tierra sobre el cuerpo, y esta otra fuerza, la componente en dirección tangencial, va a ser igual a la masa por la aceleración que adquiere el centro en dirección tangencial. Y la aceleración que adquiere el centro en dirección tangencial así, sabemos que es igual, ¿cierto?, a la masa por el radio del centro de gravedad. ¿Ah? Esa es la aceleración tangencial. Entonces aquí es cuestión de sumar las fuerzas en dirección normal, para acá, todo es positiva para acá, y acá las fuerzas en dirección tangencial, las fuerzas componentes hacia allá. Y eso debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, omega al cuadrado por R raya, o rho raya, y en la otra también, ¿cierto? La sumatoria fuerza en dirección tangencial hacia allá, esas son iguales a la masa del cuerpo por la aceleración del centro de A, que es alfa por R rho raya. ¿Ya? Y ahí estaría, eso serían las dos que estarían, ¿cierto? Pero nos falta algo, nos falta la ecuación de momento. Y ahora para la ecuación de momento, diríamos que esta masa es una masa pequeña, ¿eh? Una masa infinitesimal, para que describa órbitas circulares en torno a O, tiene que tener tiene una aceleración centrípeta que vale omega al cuadrado multiplicado por el rho, el radio es la distancia que se encuentra, por m, y tiene otra componente, ¿cierto?, que va a ser alfa por rho, la aceleración multiplicada por m, o sea, tiene que tener esas dos fuerzas que están actuando. Ahora, de estas dos fuerzas, la única que hace momento es esta. Esa es la fuerza que actúa, que es la que hace momento. Esta otra no hace momento porque pasa a la distancia cero. Solamente la tangencial, la aceleración tangencial por la masa, ese vector, ¿cierto?, el que hace momento. Por lo tanto, la suma de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo debe ser igual a la masa de m multiplicado por la aceleración en esa dirección. ¿Ya? Ahí tenemos entonces que un dm, un d momento, que hacen las fuerzas con respecto a este punto, es igual a la aceleración, ¿cierto?, multiplicado por la masa, y está por dm, y esto multiplicado por rho, o sea, nos queda rho cuadrado. ¿Ah? Nos queda la masa, ¿cierto?, dm multiplicado por alfa, la aceleración angular, multiplicado por rho, pero esto a su vez, ¿cierto?, multiplicado por rho, que es la distancia, eso es el momento, eso es la fuerza nomás, ¿eh? Y esto es el momento. Por lo tanto, nos queda rho cuadrado. Por lo tanto, diríamos que el momento, ya sumando todas las partículas que componen este cuerpo, integrando. El momento, entonces, todo eso, que va a ser la integral entonces, esta va a ser el momento que hacen las fuerzas externas. Todas estas fuerzas, todos los momentos que hacen con respecto a este punto, va a ser igual entonces a la suma, de acuerdo a lo que dice D'Alembert, que lo que ocurre externamente igual que lo que ocurre internamente, va a ser igual a la suma de los momentos internos, y los momentos internos, esto que está acá. La suma de estos momentos internos, y como es una suma de elementos infinitesimales integral. El integral de dm por alfa por rho cuadrado. Aquí se puede ir el alfa para afuera y nos queda integral de rho cuadrado de m, y eso es lo que se conoce con el nombre de momento de inercia con respecto al punto O de la masa. El momento de inercia. Al sacar alfa para afuera nos queda integral de rho cuadrado de m. El momento de segundo orden de masa, segundo orden porque es rho cuadrado, ¿cierto? El de primer orden sirve para encontrar los centros de masa, el de segundo orden sirve, ¿cierto?, para encontrar el momento de inercia. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumamos los momentos que hacen toda esta fuerza externa con respecto a este punto, debe ser igual a lo que ocurre internamente, como dice D'Alembert, ¿cierto?, que sumamos todos estos momentos que producen estas fuerzas, solamente las componentes tangenciales, porque las normales producen momentos cero con respecto a O. Entonces tendríamos, ¿cierto?, que la tercera ecuación, la primera sería que sumatoria de fuerza en dirección normal debe ser, esta es la sumatoria de la fuerza en dirección normal, debe ser igual, ¿cierto?, a la masa por la aceleración que adquiere el centro de gravedad en dirección normal,
que la sumatoria de todas las fuerzas, las componentes de la fuerza en dirección tangencial, ¿cierto?, es igual a la masa por la aceleración que adquiere el centro de gravedad en dirección tangencial, y sumatoria de momentos con respecto al centro de giro debe ser igual a alfa multiplicada por el momento de inercia, ¿cierto?, con respecto al mismo punto, el momento de inercia de masa. ¿Ah? Porque la integral de ρ cuadrado de m es el momento de inercia con respecto al momento de inercia de masa respecto al eje Z, a un eje que está aquí, perpendicular, que pasa por O. ¿Mm? Y ahí tendríamos las tres ecuaciones del movimiento de rotación. Lógicamente, cuando ustedes se darán cuenta que en un cuerpo donde G coincide con O, cuando G coincide con O, el hecho de que esté rotando no va a originar cierto momento, por lo menos, ¿cierto?, de este momento interno, ¿sí? Y se requiere, digamos, no va a estar girando el centro de gravedad y los omega al cuadrado por R, ¿cierto? El RR va a ser igual a 0 y el alfa por ρ y por dm también va a ser igual a 0 porque el centro de gravedad, estos desaparecen, ¿eh? Desaparecen estos términos. Y desaparece una fuerza que va girando, que es un fasor, que va girando, que es la que puede producir ciertos daños en los equipos, porque pueden ser incontrolables, que eso es lo que se llama el desbalanceo. Entonces, por eso que se trata de que coincida el centro de gravedad con el centro geométrico de giro, que sea lo más chica. La otra novedad que tiene acá es que nosotros en un cuerpo rígido que tiene movimiento de traslación, como el que vimos acá, en este, que tiene movimiento de traslación, ¿cierto? Entonces, el representante aquí de la masa por aceleración de todo este cuerpo se encuentra aquí, pasa por el centro de gravedad. Aquí viene el vector masa por aceleración del centro de gravedad, ¿eh?, en un cuerpo en traslación. Por lo tanto, si nosotros le pegáramos aquí en este punto, lo pararíamos en seco sin que ocurriera nada. Pero si nosotros le pegamos en un punto distinto al centro de gravedad, se crea un momento, porque acá el vector masa por aceleración y aquí le estaríamos pegando nosotros. Entonces se crea un momento. Y ese momento es el que ocurre en los elementos como el martillo. El martillo, ¿cierto? Si no coincide el vector masa por aceleración del centro de gravedad, no coincide con el punto donde está pegando el martillo en el clavo, que a una distancia, ahí aparece entonces un momento, porque hay un par de fuerzas, ¿cierto? Una el vector masa por aceleración del centro de gravedad y el otro donde le está pegando, que es distinto. Entonces, eso en un martillo ocurre, jóvenes, que uno podrá clavar un clavo así, no le va a pasar nada, pero si tiene que clavar 100 clavos, o 1000 clavos, qué sé yo, el momento se lo está aguantando la mano, lo está aguantando la muñeca, el codo. Entonces termina uno con el brazo imposible, ¿eh? Por eso que el carpintero, cuando compra un martillo, lo sopesa bien, se da cuenta si el centro de gravedad que tiene está justo donde le va a pegar al clavo, porque si se encuentra en otro punto, va a crear un momento que finalmente, cuando él tiene que clavar muchos clavos, va a quedar con el brazo para la miseria. Es lo que le ocurre si ustedes piensan en el leñador con el hacha. El centro, lógicamente, el centro de donde va el vector masa por aceleración se encuentra en el filo del hacha. Tanto así que si ustedes le pegan con el filo del hacha no hay ningún problema en el brazo, pero si ustedes no le pegan con el filo del hacha al árbol, le pegan con el mango del hacha, van a sentir un momento terrible en la mano. Eso es porque no coinciden y se crea ese momento, ¿ah?
Entonces hay que pegarle justo con ese punto que no es precisamente el centro de gravedad. El centro de gravedad está en un lado y este centro está en otro. Es lo que se llama el centro de percusión. Y es el culpable que los tenistas también, ¿cierto? El codo tenista, llaman, claro, porque le están pegando con cualquier parte de la raqueta, no con el punto donde justo, claro, por darle efecto, qué sé yo, pero justo el punto es uno solo. Es lo que se llama el centro de percusión, donde va el vector, ¿cierto? En masa por aceleración, que no coincide. Y eso, en el caso de del movimiento de traslación, sí coincide. Pero en el movimiento de rotación, como lo que ocurre con el martillo, con el hacha, con la pelota de fútbol, si ustedes van y le van a pegar a la pelota y le pegan, ¿cierto? No con la punta del pie, que también se siente un terrible dolor. O con lo que le pasa al tenista, que no siente tanto dolor, pero al cabo de un rato sí. Lo mismo que le pasaría al carpintero que no le está pegando, que el martillo no tiene ese centro de percusión justo donde le va a pegar al clavo. Y eso, a diferencia del movimiento de traslación, donde sí está en el centro de gravedad, en el movimiento de rotación, ese vector masa por aceleración del centro de gravedad no pasa por el centro de gravedad, como lo vamos a ver acá. Pasa por un punto un poquitito más afuera. Ese punto es lo que se llama entonces el centro de percusión. Fíjense que si ustedes tienen un tronco, un cuartón así, eso de 4x4 o más, y lo llevan entre dos personas, y uno le dice al otro, ya, a la tercera lo tiramos, y uno se aviva y lo tira antes, el tronco queda en rotación. Y donde le pegan, con el extremo que le pegan al suelo, no es el centro de percusión, por lo tanto, el que se quedó soportando el tronco siente un momento terrible, va a vibrar entero. Y eso es lo que le pasa, ¿ya? Aquí estamos viendo esto. Fíjense que este debe ser con el centro de percusión, que no está en el centro de gravedad en el caso de la rotación. En el caso de la rotación, en el traslación sí, en rotación no. Y aquí lo vamos a ver. Fíjense si acá tenemos el punto este, que es donde sería el centro de percusión, donde va el vector masa por aceleración, que podemos calcularlo a ver si es igual al R nomás. Si es igual al R raya, significa que pasa por el centro de gravedad. Entonces, de acuerdo a D'Alembert, todos los momentos que hacen las fuerzas externas dice que tienen que coincidir con lo que pasa internamente, ¿cierto? Y aquí tenemos que esto es igual a la masa por R y por alfa. R es la distancia esta distancia. R es la distancia. Y diríamos nosotros que el vector masa se basa por aceleración del centro de gravedad, no pasa por el centroide. Eso es lo que vamos a demostrar. Tenemos que, si hacemos un movimiento con respecto al punto este, va a ser igual a la integral, ¿cierto? Alfa, sacamos para afuera, de ρ cuadrado de m. Y sabemos que este es el momento de inercia con respecto a O. Debe ser igual al efecto que causa internamente en el cuerpo. Internamente en el cuerpo, ¿cierto? Va a ser igual el momento de inercia con respecto a O, ¿cierto? Va a ser igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad. Recordemos esto aplicando el teorema de Steiner o del eje paralelo, más, ¿cierto? ¿Cierto? Más la masa por para este caso, ¿cierto? Aquí en este punto, más m por r, ¿cierto? Al cuadrado. Eso sería con respecto al punto O. El momento de inercia con respecto al centro de gravedad, más, ¿cierto? La masa por esta distancia de raya al cuadrado. ¿Sí? El momento de inercia de este cuerpo, esto con respecto a este punto, es el momento de inercia con respecto al centro de gravedad, más la masa por esta distancia al cuadrado. Eso sería. Ahora, digamos entonces que para este caso, tenemos que alfa por m
y por R, que es lo que está aquí, debe ser igual a alfa por esta distancia Q. Q le hemos llamado la distancia, ¿cierto? Eso debe ser igual. Y ahora tendríamos nosotros que el momento de inercia con respecto al centro, ahí está el momento con respecto, es la masa por el radio de inercia con respecto al centro de gravedad al cuadrado. Ese momento de inercia es la masa por el radio de inercia al cuadrado. En cambio, con respecto este es m por r raya al cuadrado. De manera que todo esto debe ser igual que el momento de inercia de esto con respecto a este punto, ¿cierto? Que es m por r raya, y eso multiplicado por q, que sería la distancia donde se encuentra que el centro de percusión. Ahí nosotros podemos simplificar por la masa, y nos queda que Q es igual al R raya más esto que está aquí. O sea que el centro de percusión no se encuentra justo en el centro de gravedad, si se encuentra todo esto más afuera, que es el radio de inercia al cuadrado partido por el R raya. ¿Ah? O sea, en el tronco que estaba hablando, que se supone que el centro de gravedad está en la mitad, el centro de percusión se encuentra todo esto más afuera. ¿Ah? Más hacia afuera, el centro de gravedad más esto. Ahí se encuentra el vector masa por aceleración y no en el centro de gravedad como en el caso de la traslación. En rotación se encuentra un poquito más afuera. Entonces todo esto, el péndulo, el péndulo que va a golpear algo, el hacha, el martillo, todo eso, ¿cierto? Debería coincidir esta distancia Q donde va a golpear, cosa que no se forme ese momento, ¿cierto? Que tiene que aguantarlo la muñeca. ¿Eh? Es el llamado centro de percusión. Y ahora, bueno, le podemos repasar algunos conceptos del momento de inercia, porque esto lo he explicado, pero es posible que no, que se olvide qué es lo que es el radio de inercia, qué es lo que significa eso, el caso G, ¿eh? El radio de inercia. El concepto de momento de inercia es, en general, es masa multiplicado por distancia al cuadrado. El momento de inercia, el momento de inercia de área es área multiplicado por distancia al cuadrado. ¿Eh? Siempre la distancia al cuadrado. Y el momento de primer orden es la masa por la distancia o el área por la distancia. Eso sería de primer orden. Pero de segundo orden o de inercia es masa por distancia al cuadrado, que se ve acá en mecánica. Y en resistencia a materiales vamos a ver, ¿cierto?, el concepto también de momento de inercia, pero de área, que es área por distancia al cuadrado. De manera que habría si calculamos los momentos de inercia, podemos sacar dónde podemos considerar concentrada la masa para efecto del momento de inercia. Y eso es lo que se llama el radio de inercia o radio de giro. ¿Ya? Entonces repasamos un poquitito esto de los momentos de inercia. Tenemos que en este caso, momento de inercia de masa. Si ustedes se fijan, acá tenemos la masa de M, que se encuentra a la distancia X, tal como está en el dibujo aquí, del plano YZ, se encuentra a la distancia Y del plano XZ, y bueno, se encuentra y se encuentra la distancia Z del plano XY. Este es el plano XY, ¿cierto? Y la distancia este es Z. Por lo tanto, puedo encontrar los momentos de inercia con respecto a plano, la masa por la distancia al cuadrado. ¿Eh? Entonces, así nosotros podríamos decir que el momento de inercia con respecto al plano, ustedes se fijan, XY, este es el plano XY, es igual a la masa de M multiplicado por la distancia al cuadrado, Z cuadrado. Un D momento, porque una D masa con respecto al plano Z es igual a la masa por la distancia, Y al cuadrado, la distancia al cuadrado. Y finalmente, ¿cierto? Diríamos que el momento de inercia de esa de M con respecto al plano YZ, el plano YZ, la distancia es X, por lo tanto es de M por X al cuadrado. ¿Eh? Entonces tenemos nosotros ahí los momentos de inercia con respecto a plano. Pero nos interesa con respecto a
línea. Por ejemplo, ¿cuánto vale el momento de inercia de esta masa con respecto al eje X, a la línea? ¿Ah? Eso con respecto a los planos, con respecto a la línea. Y nos damos cuenta que en realidad con respecto a la línea, al eje X, ¿cierto? La distancia es esta que está aquí, que es una distancia R sub X, la distancia al eje X. Pero de acuerdo a Pitágoras, Rx al cuadrado es igual a y cuadrado más z cuadrado. Por lo tanto, ¿cierto? Si nosotros vemos, ahí está que ¿cierto? La distancia es al plano, claro, es el momento de inercia, ya es la integral, ¿ah? Porque teníamos un dm, el momento de inercia es la integral, cada vez la integral, lo mismo que arriba. Ahora, las distancias, los x, y, z son rx, ry y rz respectivamente, ¿ah? Pero de acuerdo a Pitágoras, como lo dije recién, rx al cuadrado es igual a y cuadrado más z cuadrado, ry al cuadrado, que sería la distancia al eje y, es igual a x al cuadrado más z cuadrado, finalmente rz al cuadrado, que es la distancia de la masa al eje de la z, igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces nosotros podríamos decir que los momentos de inercia respecto a las líneas, por ejemplo al eje X, le vamos a poner XX, es igual a integral de y cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Y cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Por dm. ¿Ah? Y ahí al abrir esto nos damos cuenta que es y cuadrado de m y z cuadrado de m. Por lo tanto, podríamos decir que es igual, ¿cierto? A y xz más y xy. Análogamente podemos decir lo mismo con respecto al eje Y. Es igual, ¿cierto? Aquí está ry al cuadrado es x al cuadrado más z cuadrado. Ahí está, ¿cierto? En el paréntesis, por dm. Abriendo esto, ¿cierto? Nos queda x al cuadrado de m más z cuadrado de m. Por lo tanto, reconocemos el ixy más el yz. O xy. YZ más XY. Y finalmente, ¿cierto? YZZ, que es igual, ¿cierto? A RZ al cuadrado de M, o sea, es igual a X al cuadrado, ¿está bien? Sí. Con respecto al eje Z, ya, con respecto hay un error, con respecto al eje Z, porque son los otros. Con respecto al eje Z es X e Y. Aquí es X al cuadrado más Y al cuadrado. Por lo tanto, ¿cierto? Nos queda IXZ más IYZ. Y ahí nos damos cuenta que en realidad, ahí sale el teorema de que el momento de inercia con respecto a una línea es igual a la suma de los momentos de inercia con respecto a dos planos, el plano YZ y el plano YX, que son perpendiculares entre sí y que se cortan por donde pasa el eje en cuestión. ¿Ah? Ese es el primer teorema de los momentos de inercia. El momento de inercia con respecto a una línea, por ejemplo, este caso Y, es igual a la suma de los momentos de inercia con respecto a dos planos que son perpendiculares entre sí, el plano YZ y XZ, XY, que se cortan por donde pasa el eje en cuestión. ¿Cuál eje? El eje de las Y. ¿Ah? Ese sería el primer teorema. El momento de inercia de masa respecto a un eje es igual a la suma de los momentos de inercia respecto a dos planos perpendiculares entre sí, esos dos planos que se cortan por donde pasa el eje en cuestión. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Y ahora veamos qué significa el radio de inercia o radio de giro. El concepto de momento de inercia de masa es la masa por una distancia al cuadrado. Por lo tanto, una vez calculado el momento de inercia, que lo vamos a hacer nosotros, se puede determinar la distancia acá, donde el radio de inercia, donde se puede considerar hipotéticamente concentrada la masa para efecto de momento de inercia. ¿Ya? Vamos a calcular un momento de inercia de algo, indudablemente que lo que más nos interesa es de la rueda, del disco, ¿cierto?
también de una barra. Y vamos después a determinar dónde podríamos considerar concentrada la masa para efecto momento de inercia, y eso es lo que se llama el radio de inercia. ¿Ya? De manera que el momento de inercia, ¿cierto?, con respecto a un eje que pasa por O, va a ser igual a integral de ρ cuadrado de m, la integral de esto, sumando todo. Pero esto finalmente, el valor que nos dé, va a ser igual al producto de la masa por esa distancia, por una distancia al cuadrado. Esta distancia hipotética, donde se puede considerar concentrada la masa para efecto momento de inercia, para que nos dé el momento de inercia que hemos calculado minuciosamente. ¿Y dónde se hace esto? Cuando son cuerpos más o menos complicados de encontrar su radio de calcular el momento de inercia, se pueden determinar experimentalmente, ¿eh? Como son de repente ruedas que son asimétricas, qué sé yo, ¿eh? Y desbalanceadas, y hay que encontrar el momento de inercia, ¿ya? De manera que el radio de inercia general va a ser igual a la raíz cuadrada del momento de inercia calculado con respecto a la O, ¿cierto?, dividido por la masa. Entonces, el radio de inercia se puede determinar así para cuerpos más o menos sencillos. Habiendo calculado el momento de inercia, habiendo hecho la integral, todo eso, aquí ya no hay que integrar, va a ser igual a ese momento de inercia partido por la masa de la raíz cuadrada. Y también está aquí aplicable el teorema de Steiner o del eje paralelo, que cuando nosotros tenemos el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad y queremos obtener, ¿cierto?, el momento de inercia con respecto a un eje paralelo a ese eje, nosotros es cuestión de llegar y al momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de gravedad, sumarle el producto de la masa por la distancia al cuadrado. Eso es lo que está demostrado acá, que no lo vamos a hacer porque es una lata, pero finalmente se llega a esto, ¿cierto? Ahí está con producto de inercia, pero es x al cuadrado, y al cuadrado y z cuadrado. Ahí está como, ¿ya? De manera que nosotros podemos, cierto momento de inercia del cilindro, este es el primero que vamos a calcular, ¿ya? Este es el que nos interesa, porque casi la mayoría de los rotores son cilíndricos. Eso nos interesa determinar, a ver, ¿cuál seremos? Y vamos a determinar radioinercia, ¿ya? Entonces el momento de inercia, con respecto al eje Y, que es fácil de determinarlo, este es fácil de determinarlo, porque tendríamos que hacer una integral. Ahora, ¿cómo elegir los elementos para que todos los puntos del elemento se encuentren a la misma distancia del eje Y? Podemos elegir elementos tubulares, ¿eh? Tubulares. Fíjense que esto tiene h de largo y tiene r de radio, ¿eh? Es todo lo que tenemos, y bueno, lógicamente la masa, ¿eh? Entonces diríamos nosotros que podemos elegir elementos en forma de tubos, de un radio variable ρ, aquí está mirado desde arriba, aquí está el eje de la Y perpendicular aquí, ¿cierto? Este es el diámetro. ¿Por qué el diámetro? Aquí está, porque en mecánica se trabaja con el diámetro, porque es lo que uno mide con el pie de metro, ¿cierto? Y acá está el radio. Y el elemento, ¿cierto?, es un tubito infinitesimal que tiene radio ρ variable y un dρ el espesor. Entonces nosotros diríamos que el d momento de inercia de este tubito infinitesimal con respecto al eje Y que está aquí perpendicular va a ser igual a la masa de este tubito multiplicado por la distancia, y la distancia es una sola, ρ. Todos los puntos se encuentran a la misma distancia, ρ cuadrado entonces. Y la masa podríamos decir que es igual al d volumen multiplicado por la masa específica, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el d volumen es igual al de área, que es un anillo, multiplicado por el largo, y el largo es h. Y el área podríamos decir que es igual al perímetro, la vuelta completa, multiplicado por el espesor, por dρ. Entonces, el de área sería 2πρ, la vuelta, multiplicado por dρ, es el de área. Y el volumen, el de volumen sería 2πρ de ρ, que es el área, multiplicado por h,
y la masa sería, ¿cierto?, el volumen multiplicado por la masa específica. O sea, sería 2 pi rho de rho por h, el de volumen, multiplicado por la masa específica delta, coloquémoslo como quieran. ¿Eh? Y esa sería la masa de este elementito. Y el momento de inercia con respecto al eje Y sería multiplicar esa masa por rho cuadrado. ¿Cómo nos queda? Ahí está, ¿cierto? El momento sería la de masa por rho cuadrado. La de masa es igual a 2 pi rho por h por delta, que sería la masa específica, por d rho el espesor, y por rho cuadrado, que es la distancia. Todo esto que está aquí es la masa. Si ustedes se fijan, todo esto que está aquí, ¿cierto? Es esto, 2 pi rho por d rho es el área, por h es el de volumen, por delta, que es la masa específica, es la masa de masa, y eso multiplicado por rho cuadrado. Ordenando esto nos queda 2 pi h por la masa específica por rho al cubo de rho. Por lo tanto, ese sería el d momento de inercia, porque esa masita con respecto al eje de la Y. El momento de inercia será el integral de esto, ¿cierto? Y el integral de esto que está acá, nos quedaría, podemos sacar para afuera esto, ¿no? 2 pi h, porque esto no depende de la variable, y el delta, 2 pi h delta se va para afuera, y nos queda integral de rho cubo de rho, y eso, ¿cierto?, es fácil, con la mano izquierda se puede sacar, ¿cierto? Reemplazando después rho, los límites, ¿cierto?, entre 0 y r, nos queda esto. Nos queda 2 pi h delta es la densidad, ¿cierto?, por r a la cuarta cuarto. Y esto, jóvenes, no nos dice absolutamente nada, como está aquí expresado, ¿cierto? Se ve, está medio complicado. Pero nosotros podemos hacer un truco matemático, que es amplificar por la masa, o sea, multiplicamos por la masa y dividimos por la masa. Amplificamos por la masa y dividimos por la masa. Ahí está la masa, y acá está el volumen, que es pi por r al cuadrado, el área basal, h es el volumen, y la masa específica o densidad. Entonces aquí hemos amplificado por la masa, pero ahora nos damos cuenta que podemos hacer alguna suerte de simplificaciones. Podemos simplificar este 2 con el 4, perdón, sí, eso se podía acá. Podemos simplificar pi, podemos simplificar la densidad, podemos simplificar el TR cuadrado con R a la cuarta, ¿cierto? Nos queda R cuadrado acá arriba. ¿Y qué es lo que nos queda? Haciendo esa simplificación, nos va a quedar entonces que el momento de inercia de esto es igual a 1/2 de la masa por R cuadrado. Miren que sí. Eso es el momento de inercia entonces de este cuerpo con respecto al eje ese. El momento de inercia de una rueda, por ejemplo, ¿cierto? Una rueda maciza, como las que usaban los súmeros, una cosa así. ¿Ah? Sería 1/2 de la masa por el radio cuadrado. Noten que es más chico si toda la masa la distribuimos, si esto fuese un tubo de radio R, ¿cierto? Y estuviera toda la masa en todo solamente afuera, porque aquí habría aire, ¿cierto? Lógicamente, si toda la masa la distribuyen en la parte exterior, el momento de inercia es más grande, el doble más grande. ¿Eh? ¿Sí? Sería el perímetro, ¿cierto? O sea, la masa multiplicada por el radio cuadrado, porque la masa estaría todo por el borde. Aquí la masa se distribuye a través de todo, no está todo en R. ¿Eh? Bueno, y ahora el radio de inercia, ahora podemos calcular. Este es el momento de inercia con respecto al eje de la Y. Pero este momento de inercia debe ser igual al radio de inercia al cuadrado por la masa. Por lo tanto, nosotros podríamos calcular, ¿cierto? Podemos hacer no está hecho acá, un momentito. No lo está hecho el radio de inercia. Podemos calcular aquí.
Podemos decir inmediatamente, esto es igual al radio de inercia al cuadrado, el K cuadrado multiplicado por la masa. Simplificamos por la masa y nos queda radio de inercia al cuadrado, ¿cierto? Simplificamos la masa. Entonces, el radio de inercia al cuadrado es igual a 1/2 del radio al cuadrado, del radio del cilindro. Si sacamos raíz cuadrada, entonces nos queda el radio sin la raíz cuadrada y acá el K sin la cuadrada, y nos queda raíz cuadrada de 1/2. O sea, es R partido por raíz cuadrada de 2. Ese es el radio de inercia. R partido por raíz cuadrada de 2. ¿Y qué sería eso? La distancia donde se puede considerar concentrada toda esta masa, una sola distancia, ¿cierto? Que sería R partido por raíz de 2, ¿cierto? Es donde se puede considerar concentrada la masa para efecto de momento de inercia, para que nos dé esto. ¿Ya? Entonces, así Profe, se puede. ¿Sí? ¿lo ¿Se puede puede? repetir? ¿Sí, la pregunta? Sí, es que no sé dónde sacó la raíz y me perdí recién. Ah, no, no es fácil. Si volvemos atrás, aquí está. Momento de inercia dice que es igual a K cuadrado por M, porque es la distancia al cuadrado. Cuando te olvides que momento de inercia es masa por distancia al cuadrado. Que si nosotros calculamos este momento de inercia, y ya lo hicimos ahora, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, ¿cierto? Podemos calcular el K. Se simplifica la masa en el otro, y nos queda K cuadrado. Sacamos raíz cuadrado, y raíz cuadrada de ¿quién? Aquí está cómo se calcula el radio de inercia, ¿cierto? Radio de inercia igual a raíz cuadrada del momento de inercia partido por la masa, ¿sí? De ahí que se simplifican las masas. Correcto, se Perfecto. simplifican las masas y nos queda raíz Ok. cuadrada de el radio al cuadrado, sea para afuera, así queda R nomás, pero el 2 que está abajo, entonces nos queda raíz de 2. ¿Cuál 2? Ese 2, ¿cierto? Porque todo esto es igual a K cuadrado por M, ¿sí? Todo esto. Sí, sí, sí. Se simplifican las masas y se saca la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de R cuadrada es R, pero la raíz cuadrada de 1/2, ¿cierto? Es 1 partido por raíz de 2. Entonces el K va a ser igual a R partido por raíz de 2. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estaría bien o no? ¿No se entendió? Sí, profe. Ya Ya, ok. quedé clarito. Ya, o sea, lo que quiero mostrar es que siempre que nosotros calculemos el momento de inercia, podemos determinar el radio de inercia, ¿sí? ¿Y de qué manera? Tal como que he explicado acá, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hicimos? Así, de esta forma. Radio de inercia va a ser igual a ese momento de inercia ya calculado, partido por la masa y raíz cuadrada de ello. ¿Por qué? Porque el momento de inercia va a ser igual K cuadrado, el radio de inercia, al cuadrado multiplicado por la masa, ¿sí? Entonces así podemos, cada vez podemos determinarlo, ¿eh? Ahora ya no tenemos más tiempo, pero nos interesa también, ¿cierto?, los momentos de inercia de masa de un cilindro, pero ya no solamente con respecto al eje Y, que es el más interesante, ¿cierto?, que las ruedas son así, el eje se coloca en esa parte, sino que nos interesaría, por ejemplo, con respecto a este eje, ¿ya? Con respecto al eje que está en la base, o puede que sea que está aquí en el centro de gravedad, pero un eje transversal, ya no este eje Y. Entonces, esto lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿cierto? Donde vamos a tener que ocupar algunos teoremas, por ejemplo, ese teorema que se dijo que el momento de inercia con respecto a una línea X es igual a la suma de los momentos con respecto a dos planos que son perpendiculares entre sí, que se corta por donde pasa el eje en cuestión. Los dos planos que se cortan por el eje que son el plano XY con el plano XZ. Entonces, si nosotros tenemos el momento en esa con respecto al plano XY y tenemos el momento en esa con respecto al plano XZ, nosotros tendríamos esto que la suma de esos es igual al momento de inercia con respecto a la línea X. Y eso sería el caso de una barra girando con respecto a un eje que está en el extremo. Y eso lo vamos a ver entonces aplicando los teoremas que vimos ahora, lo vamos a ver en la próxima sesión
y vamos a escarbar un poquito más en los momentos de inercia y vamos a resolver algunos problemas que están planteados para el caso de cuerpos rígidos en rotación. Y eso es interesante porque en el mundo real, en la industria, ¿cierto? Hay muchas piezas, muchas cosas que están girando, son de distintas formas. Entonces nos interesa ver qué fuerzas son las que se generan. Cuando esto gira, aparecen ciertas fuerzas que pueden causar daño de repente en los cuerpos, ¿cierto? Por eso que nosotros de alguna manera tratamos de equilibrar, que desaparezca esa distancia R raya, que sea ojalá cero, cosa que la rotación no origine esas fuerzas centrípetas o centrífugas, serían hacia afuera, que son rotativas, por lo tanto podrían causar daño en una máquina, porque es una fuerza rotativa que si nos descuidamos podrían causar lo que le llaman, ¿cierto?, la fatiga del material, que es una carga cíclica que al cabo de algunos millones de ciclos podría romper las piezas. Entonces no es menor, ¿cierto?, porque una falla por fatiga, que es una carga repetida en el tiempo, ¿cierto?, cuando origina daños así y no se ha detectado a tiempo que se está comenzando a originar las grietas producto de la fatiga, ¿cierto? Se producen daños irreparables, no solamente daños en la producción, daños en las máquinas, sino que pérdidas de vida muchas veces porque algo de repente. Y siempre el responsable es el ser humano, ¿eh? Pero siempre le echan la culpa que es como la voluntad divina cuando falló algo por fatiga. Y no tiene nada que ver con la fatiga que dicen los periodistas ni la policía cuando se ha fallado algo por ahí. Dicen, pues fatiga material, eso no tiene nada que ver, ¿no? La fatiga material ocurre por una carga cíclica que varía sinusoidalmente, si ustedes quieren, o varía periódicamente, pero repetida en el tiempo. Que si fuese una carga estable de esa misma magnitud no causa ningún daño en el material, pero por el hecho de estar siendo repetida, sí que lo puede causar. Entonces, lo que estamos viendo ahora, cómo determinar esa fuerza es algo importante porque eso lo vamos a aplicar en el mundo real y vamos a seguir viéndolo entonces en la próxima sesión. ¿Ya? Llegaríamos hasta ahí por hoy, jóvenes. Profe, la otra sesión, ¿hay quiz? Sí, hay quiz. ¿Y cuáles son los contenidos? Ya, aquí ya hemos terminado ya con la parte cinemática, así que ya tenemos la parte de cinética, ¿eh? Cinética de cuerpo rígido, lógicamente que no les puedo preguntar de movimiento, rotación, ni mucho menos de movimiento plano, que no lo hemos visto, sino que hacer de movimiento de traslación, ¿ya? Ya, profe. Cinética de cuerpo rígido en traslación, ¿ya? ¿Listo? Ok, Ya. bien, pues, que estén bien, jóvenes, hasta luego, a cuidarse. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Chao, chao.